Así como estamos, acudimos a la Virgen Santa María de Iranzu para que nos ponga con su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos machaconamente en el principio y fundamento de los ejercicios, de nuestro ministerio, de nuestra vida. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. El sacerdote es un hombre para. Y las otras cosas, tanto en cuanto, para que le ayuden. Por tanto, indiferentes a todas las cosas criadas, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. ¿Quién somos? ¿En quién nos estamos convirtiendo? ¿Quién vamos siendo? Porque efectivamente lo del existencialismo es verdad en este sentido. Somos historia, somos proceso, somos camino. Tiene un poder seductor el camino de Santiago porque el camino es una parábola de la vida. Somos historia de salvación. ¿En quién nos estamos convirtiendo? ¿Estamos a gusto tal como vamos siendo, como vamos cuajando? Un sacerdote en un momento tremendo de su trayectoria y pasado el apuro, un hombre generoso, entregado, bueno, que había hecho todo menos cuidarse a sí mismo, y eso estaba a punto de quebrarlo y tirar la toalla. ¿Sabéis cómo nos definía su experiencia? Lo que hacía me deshacía. Podemos estar haciendo cosas buenas y deshacernos. Lo que hacía me deshacía. Nos vamos construyendo, nos vamos configurando al Señor, vamos siendo un signo cada vez más evidente de Cristo cabeza, pastor, siervo y esposo de la Iglesia. Este principio fundamento. De la imagen a la semejanza. No es automático que cada vez, ya sabemos que somos imagen de Jesús, toda la humanidad, cada uno de los hombres y mujeres, y nosotros, signo sacramental, pero eso no es evidente, no quiere decir que automáticamente lo vayamos siendo de forma más transparente. Podemos ser cada vez más semejantes a la imagen, al icono que es Jesús. Martini, el cardenal Martini, a los jóvenes en Milán les ponía este ejemplo. Cuando un emperador quería hacerse presente en todos los rincones del imperio, erigía una estatua en cada ciudad. Y se sabía que el emperador de Roma mandaba allí. Eran imágenes de la de Roma. Y decía él, pero no es automático. Había escultores muy provincianos que esa imagen no se parecía en nada a la de Roma. Era una de Efesio. Bueno, pues no es automático que de la imagen pasemos a la semejanza, que la imagen vaya siendo cada vez más semejante. Nuestros hermanos orientales cifran la santidad en estos términos, pasar de la imagen a la semejanza. Y en esto tiene que ver mucho nuestros deseos sacerdotales con los que nos ordenamos, con los que intuimos que Dios nos llamaba, las señales vocacionales que intuimos en nuestra juventud. Eso se ha quebrado, eso tiene recorrido. Por ahí podemos crecer. Esta hora tan horrible para hacer oración, que es después de comer, después de la siesta, después la primera de la tarde, se compensa con la maravilla del capítulo que he elegido. El capítulo 7, 111 en adelante. Inspirados y guiados por el Espíritu. Porque en definitiva somos obra de su Espíritu. Todos tenemos una foto de nuestra ordenación sacerdotal, que en definitiva, tras la imposición de manos del obispo,
la acogida por el presbiterio, la oración de consagración es una oración al Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne para que nos haga transparencia, signo sacramental del Señor. Entonces, bueno, ¿yo qué os propongo? El Espíritu Santo en nuestro sacerdocio, que tomemos el pulso de la misión del Espíritu Santo en nuestro ministerio aquí y ahora. Entonces hay unos textos preciosos, desde el capítulo 14 de San Juan ahí, os enviaré un paráclito que esté siempre con vosotros, es decir, Dios en acción, Jesús en acción, ya no está al lado como en la vida pública, sino dentro. En su nombre evangelizan, en su nombre hacen milagros, se dejan matar en su nombre. Romanos 8, no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos, de nuevo bajo el temor, habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba Padre, la parresía de nuestro sacerdocio. El Espíritu viene en ayuda en nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y el mismo Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos inefables. La oración en nosotros, el Espíritu que ora en nosotros, con sus frutos. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad. Son todos frutos relacionales. Y si queréis una escena más personal, yo os animaría al capítulo 4 de San Lucas en la sinagoga de Nazaret, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. Con esas características, ¿no? A evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. En nuestra ordenación también se cumplió. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado. Eso sacramentalmente es verdad en nuestro ministerio. Hoy se cumplen estas palabras que acabáis de escuchar. Ahí en el capítulo 112, fijaos, las tareas del Espíritu, dice así don Juan Marí, como corriendo. Su tarea eminente consiste en universalizar, primero, es decir, ensanchar los estrechos confines en los que los hombres somos tan propensos a encerrar todo lo humano. El Espíritu Santo universaliza. Venimos, yo al menos siempre entro en ejercicios, zumbao, golpeado, frenado, en mis cosicas, en mis problemas, en mis temores. El Espíritu Santo universaliza. La Iglesia universal, todos los carismas. El Espíritu Santo actualizar a Jesucristo en su perpetua novedad a lo largo de las generaciones. Es decir, que no hablamos de recuerdos, que hoy se cumplen estas palabras que acabamos de escuchar, que es Dios en acción hoy. Y finalmente consiste también, por último, en interiorizar, es decir, en hacer que la persona de Jesús, su mensaje, su comunidad, su misión y sus valores se nos conviertan en algo familiar y connatural. Interiorizar. No es un ejemplo externo el Señor, obra en nosotros. El poder salvífico del Espíritu consiste en aclimatar a Dios en el espíritu humano y en divinizar a éste mediante su inmanencia en él. Fíjate, 113, si el Espíritu es tan relevante en toda vida cristiana, lo es de manera especial en esta forma de vida cristiana que es la vida sacerdotal. En la ordenación hemos recibido la persona misma del Espíritu Santo y el carisma presbiteral. Él transforma por medio de nuestras palabras y gestos las ofrendas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Invocamos al Espíritu en la transustanciación, en la epíclesis, para que se transforme en cuerpo y sangre. Y nosotros en ofrenda permanente.
Él vivifica las palabras del perdón que pronunciamos en el sacramento de la reconciliación y nos hace transmisores de su misericordia. Nabone, el padre Nabone, un jesuita, nos decía en la Gregoriana, claro que está el fundamento del sacramento de la penitencia ahí, recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pero claro, lo fundamental es lo que hay detrás, que el Espíritu Santo es capaz de recrear la persona, que perdonar es cosa del Espíritu, que nosotros como mucho no nos envenenamos, miramos a otro lado, bueno, pues nos distraemos, pero perdonar es cosa del Espíritu. Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados. A ver, que traemos a ejercicios temas imposibles, nuestros o de los nuestros, da igual. Cosas imperdonables. Nos miramos a nosotros mismos y efectivamente hay cosas que son imperdonables en nosotros y en otros que nos han hecho. Es cosa del Espíritu. Él nos comunica la capacidad de reconocer, discernir y aglutinar los carismas que siembra en las personas y en los grupos. Él vivifica las palabras del perdón, nos hace transmisores de su misericordia. Él confiere a la palabra que anunciamos su fuerza salvadora. Estamos envueltos e impregnados por el Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio. Es preciso que reconozcamos y agradezcamos su presencia, que le abramos nuestras puertas y secundemos sus impulsos. Este es el plan de la tarde. Abrirnos al Espíritu, que nuestro sacerdocio quede aireado por el Espíritu Santo en sus concreciones más claras, ¿no? En concreto en nuestra ordenación, las fórmulas de la ordenación, las oraciones. A mí me impresionó muchísimo del Papa Emérito su primera misa crismal allí en 2006. ¿Os acordáis? Cuando fue recorriendo los signos de la ordenación sacerdotal. Me impactó, por ejemplo, la imposición de manos. Dice, en el centro de la ordenación está el gesto antiquísimo de la imposición de las manos, con el que Jesucristo tomó posesión de mí diciéndome, tú me perteneces. Esa imposición de las manos que el obispo hace en silencio absoluto. Pero con este gesto también me dijo, tú estás bajo la protección de mis manos, tú estás bajo la protección de mi corazón, tú quedas custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras dentro de la inmensidad de mi amor. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Cuando tenemos problemas que nos sobrepasan, que son imposibles, que este signo, estamos en el hueco de las manos del Señor, bajo sus manos. Pero luego Él, con gran bondad, nos tomó de la mano, nos atrajo hacia sí y nos dijo, no temas, yo estoy contigo, no te abandono y tú no me abandones a mí. Tal vez en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos ha acontecido lo mismo que a Pedro, cuando caminando sobre las aguas al encuentro del Señor, repentinamente sintió que el agua no lo sostenía y que estaba a punto de hundirse. Y como Pedro gritamos, Señor, sálvame. Es Mateo 14. Al levantarse la tempestad, ¿cómo podríamos atravesar las aguas fragorosas y espumantes del siglo y del milenio pasados? Pero entonces miramos hacia Él y Él nos aferró de la mano y nos dio un nuevo peso específico, la ligereza que deriva de la fe y que nos impulsa hacia arriba. Y luego nos da la mano que sostiene y lleva. Él nos sostiene. Volvamos a fijar nuestra mirada en Él y extendamos las manos hacia Él. Dejemos que su mano nos aferre y así no nos hundiremos, sino que nos pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte, y al servicio del amor, que es más fuerte que el odio. Es decir, somos fruto del Espíritu del Señor. Este juego de manos que el Papa se entretiene en describir, es que es nuestra vida. Dice Praevisitorum Ordinis 1, los sacerdotes, en virtud de la unción del Espíritu Santo, están marcados por un carácter especial que los configura a Cristo sacerdote, de modo que pueden actuar en nombre de Cristo cabeza. En tu ordenación el obispo te dijo, el Señor Jesucristo, que el Padre ha consagrado en Espíritu Santo y poder, te custodie para la santificación de su pueblo y para ofrecer el sacrificio. Yo en algunos agobios vuelvo también a las palabras
de la consagración episcopal. Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, infunda en ti su mística unción y con la abundancia de su bendición dé fecundidad a tu ministerio. Somos efectivamente fruto del Espíritu. Podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. El Padre Cantalamessa nos dio unos ejercicios, yo os hablaré mucho de él porque vivo de muchas cosas suyas, pero me marcó mucho especialmente unos ejercicios en Jerusalén, que yo tuve la audacia de pedirle que si nos podía dar ejercicios a un grupo de sarrapaos de Pamplona, de curas, de religiosas, de algún matrimonio, a unos jóvenes, hay un pupurri en los santos lugares. Y se plantó y nos fue dando en Jerusalén, solo en Jerusalén. Luego a Galilea fuimos nosotros solos, pero en Jerusalén estuvo con nosotros 7 días en los santos lugares, hablándonos como él habla, ¿no? Y comunicándonos su experiencia, ¿no? Dice que en el primer retiro carismático interconfesional, 1967, uno de los que participó resumía así el acontecimiento. Nosotros nos entregamos completamente a Jesús y Jesús nos entregó su Espíritu. Es decir, ya entendemos que la docilidad al Espíritu, la fecundidad del Espíritu en nuestro ministerio, tiene que ver con un abandono por nuestra parte. No hay fecundidad sacerdotal sin esta docilidad, sin esta obediencia al Espíritu. Si no somos nosotros los que funcionamos, ¿cuánto nos cuesta pasar del hacer al ser y desde ahí ser fecundos, ¿no? Él mismo cuando Cantalamessa nos contaba cómo creía que fue su bautismo en el Espíritu, porque empezó pues muy opuesto a este movimiento carismático porque quería desenmascararlo, había prohibido a algunas dirigidas suyas que fueran a aquellas reuniones. Él mismo ya sacerdote, capuchino, catedrático en su bautismo del Espíritu, fue como si Jesús le preguntara, ¿quieres darme las riendas de tu vida? No era una imagen terrible, apocalíptica. ¿Quieres darme las riendas de tu vida? Nos contaba como un momento muy importante su conversión dentro de la conversión, eso siendo capuchino, catedrático en Sagrado Corazón, en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, etcétera, los orígenes del cristianismo, tal, pues preparando una clase de San Pablo, Filipenses 3, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo a fin de conocerle a Él, preparando una clase, no rezando, analizando el pronombre Él, ahí tuvo pues como la gran revelación, se dio cuenta que Él era el Señor, el amigo, el amado, el confidente, y que Él, que sabía absolutamente todo de la persona de Jesús, los concilios de Calcedonia y de Nicea y de todo, Él que sabía todo de la persona de Jesús, se dio cuenta que tenía un conocimiento impersonal de la persona de Jesús. Toma ya, podemos ser curas y obispos y tener un conocimiento impersonal de la persona de Jesús. Y ese fue el comienzo de su cambio. Acabó abandonando la enseñanza para ser predicador itinerante y en el primer año, ¡pum!, que quedó liberado de la orden de los capuchinos, el Papa Juan Pablo le pescó como predicador de la Casa Pontificia. Bueno, ¿qué pinta el Espíritu Santo en nuestro ministerio? ¿Cómo nos sentimos en nuestro ministerio? Va analizando algunos aspectos de esos textos. Página 115, aplicaciones a nuestra vida presbiteral, consoladores. El Paráclito transforma al consolado en consolador. Estamos llamados a ser paráclitos para consolarnos y aconsejarnos mutuamente. Estamos llamados a estar al fondo unos de otros, ayudándonos, exhortándonos, consolándonos, fortaleciéndonos. Este es el objetivo de la fraternidad en el interior de nuestras comunidades e iglesias. Página 116. Es bonito porque, claro, la fraternidad sacerdotal es sacramental.
no es un intento comunitario solamente, es sobre todo sacramento. Por tanto, estamos capacitados para querernos. Se nos llena la boca predicándose a los matrimonios, la gracia del sacramento. Están capacitados para quererse y superar las crisis. Y nosotros, porque somos sacerdotes, porque somos sacramento, porque la fraternidad sacerdotal es sacramental, porque el presbiterio es sacramental, porque la colaboración con el obispo es sacramento. Este oficio de consolar es muy propio de los sacerdotes. Y aquí, pues en la página 116, se describen tantas heridas. Buscamos colaboradores que nunca encontramos a nuestro gusto, pero heridas y gente que necesita consuelo, vamos, los tenemos continuamente, ¿no? Para consolar, 116 abajo, sin desfallecer necesitamos ser consolados por el Espíritu Santo. Consolamos con el consuelo que recibimos de Dios. Yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. 117. Ocurre en ocasiones que se nos pide consuelo cuando nosotros mismos no nos sentimos consolados, sino atribulados, y tenemos que sacar fuerza de nuestra flaqueza para realizar en estas circunstancias el oficio de consoladores. La experiencia muestra que si procuramos cumplir con fidelidad nuestro oficio, los efectos consoladores sobre la persona abatida son sorprendentes. Sus heridas nos han curado. También por nuestras heridas puede curar el espíritu. Y es asimismo sorprendente que el consolador atribulado sea frecuentemente visitado por el consuelo del Espíritu Santo en este mismo acto de consolar que realiza desde su desolación. Os decía que al final de cada rato de oración, un momento de examen. ¿Qué y cómo? ¿Qué me ha dicho el Señor y cómo he estado yo? Claro, el examen, el qué y cómo, no es sobre ideas y batir ideas. No, es sobre los movimientos del Espíritu. ¿Qué me ha dicho el Señor? A través de las mociones, ¿verdad? Las reglas de discernimiento, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el ánimo se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar. Es decir, se trata de sentir y conocer las mociones, los afectos, los movimientos interiores, los deseos profundos, los pensamientos, lo que pasa por dentro, por lo que me mueve, las mociones. ¿Por dónde van las mociones? Sentir y conocer, no solamente intelectualmente, poner nombre, no, ese acabado en el sentimiento, esa carga afectiva, lo que me pasa por dentro. Claro, que en ejercicios, pues lo tenemos muy trillado, las mociones que analizamos y en la vida, en el discernimiento, son fundamentalmente la consolación y la desolación. Me da un poco pudor hablar a sacerdotes de la diócesis de San Sebastián, de San Ignacio y todas estas cosas. Y en fin, incluso también la lectura de lo que estamos escuchando en el comedor. A mí me gusta mucho, y bueno, esto es para nuestro de cada día para los guipuzcoanos, pero bueno, ya tendrán paciencia conmigo. Me parece que nos jugamos todo en esas mociones, ¿no? De consolación y desolación, ¿no? Consolación, dice Ignacio, cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola, pacificándola en su Creador y Señor. ¿Qué es la consolación? La alegría interior que me mueve a amar al Señor y a los hermanos. Es un movimiento expansivo hacia afuera. Alegría interior que me mueve que mueve a la persona hacia Dios y hacia los hermanos. ¿Cuándo está uno consolado? Pues cuando está a gusto, cuando disfruta con lo que hace, cuando le gustaría que esto durara 1000 años. La alegría interior que nos mueve a entregarnos al Señor y a los hermanos, ¿no? ¿Qué es la desolación? 317, lo contrario, dice.
oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Es que son unas pinceladas increíbles. Siglo XVI, dice, bueno, este hombre, ¿qué es la desolación? La tristeza, la oscuridad que nos repliega en nosotros mismos, sin ganas de entregarnos a Dios y a los hermanos. Es decir, el movimiento contrario no es expansivo, es regresivo, hacia adentro, pero en el mal sentido. La oscuridad, la tristeza que nos repliega en nosotros mismos, sin ganas de entregarnos a Dios y a los hermanos. Tenemos experiencia de desolación también. Déjame en paz, no estoy para nada. Es decir, hay en la Iglesia características de desolación comunitaria incluso. En nuestra Iglesia, en nuestros presbiterios, no es lo habitual la jarana. No lo digo superficialmente, pero efectivamente lo habitual tendría que ser estar consolado. El criterio que pone San Ignacio de discernimiento es la consolación. Es decir, Dios no nos ha creado para complicarnos la vida, sino para la felicidad. Y el criterio de discernimiento vocacional es la felicidad. La gente se casa con quien cree que va a ser feliz. Nosotros intuimos que Dios nos llama al sacerdocio porque ahí hemos intuido que hay una fuente de felicidad. Y, por tanto, lo habitual es estar consolado. Lo que le pasó a Madre Teresa 50 años en una desolación tan tremenda, eso no es normal. Es decir, eso los santos y bueno, yo he disfrutado muchísimo con los estudiantes de Pamplona, la Universidad Pública y Pastoral Universitaria y demás, y en esto siempre me acuerdo de que explico la desolación, la consolación y tal, a la vuelta del verano, después de los veranos de nuestros jóvenes, ¿no? Yo creo que tengo una crisis de fe ahí en octubre. Bueno, espera, que la crisis de fe, chico, ahí hace falta mucha enjundia y mucho sustrato para que alguien tenga crisis de fe, ¿eh? Bueno, a ver, ¿has ido a misa? Bueno, gente que ha ido a misa todo el año y ha rezado y ha estado ahí en pastoral universitaria y en voluntariados y bueno, como son nuestros jóvenes, ¿no? No mucho, tal. Y ha rezado algo, tal. Oh, no. ¿Te has confesado? Todo era antes de San Fermín. Hasta octubre no hubo nada. A ver, eso no es crisis de fe, es una desolación. Bueno, pues eso Dios permite, te está diciendo algo. Da igual la consolación y la desolación, son lenguaje de Dios, los dos pies con los que caminamos. La consolación quiere decir que tira por ahí, que vas bien, y la desolación, quieto parado, que pasa algo. Porque tú estás hecho para la felicidad y estás hecho un asco. La desolación es lenguaje. ¿Cómo andas? ¿Consolado? ¿Desolado? ¿Viniste a ejercicios en la consolación? ¿El director de ejercicios ha traído la desolación? ¿Cómo estás? ¿Qué movimiento hay de espíritus? Dice San Ignacio que si no hay movimiento de espíritus, ni consolación ni desolaciones, el director pregunte al ejercitante si está haciendo los ejercicios. Es decir, la hora de reloj, el tiempo de examen, las anotaciones, bueno, pues todo eso, ¿no? Sí, es bueno que en estos días de ejercicios analicemos no solamente las ideas, las intuiciones, los puntos de luz, sino las mociones. ¿Por dónde va nuestro corazón? Lo importante es la dirección, ¿hacia dónde? Entre nuestras consolaciones y desolaciones. En la página 119, otras funciones del Espíritu, orar y enseñar a orar. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Aunque no siempre seamos conscientes de esta realidad, el Espíritu Santo es siempre el protagonista de nuestra actividad orante. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo va nuestra oración? Claro, inmediatamente lo que nos surge es preguntarnos qué hacemos. ¿Qué es orar realmente?
Orar no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nos ocurre cuando nos ponemos delante de Dios. Es decir, ¿qué es relación? La oración es relación. Como sucede con la amistad, ambas experiencias tienen mucho más de don recibido que de producto ganado y trabajado. También, como en todo don, es crucial el dónde y el cómo lo recibimos. En la parábola del sembrador, la semilla es en sí misma el regalo preparado para germinar y dar fruto. Claro, el regalo de la oración, ¿dónde lo hemos recibido? ¿En el camino pedregoso? ¿En el hondón del alma? ¿En los sótanos de nuestra vida? Porque efectivamente el labrador ya duerma o ya vele, la semilla crece de por sí. Lo que importa es que esté en nosotros, que le hagamos hueco, que la tierra le dé a la semilla lo que necesita para crecer, ¿no? Cuando es atendida el don de la oración, la semilla de la oración, como una más, entre otras muchas preocupaciones y angustias, queda pronto ahogada. Solo cuando es recogida en sótanos, en el secreto y la conciencia más honda de nuestra personalidad, donde todo parece débil, pero todo es verdadero, se queda dentro y produce fruto. ¿Os acordáis del evangelio del miércoles de ceniza? Cuando quieras rezar, no salgas a las plazas para que te vean. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve lo escondido te recompensará. Todo se cuece por dentro. La oración implicará métodos y pedagogías, pero es relación. ¿Cómo andamos en nuestra oración? El Espíritu Santo está haciendo algo que es el que tiene que hacer, no nosotros. 122. El Espíritu Santo protagonista de nuestra actividad ministerial. Esto parte de la ordenación. Eso es lo que estamos un poco tratando de desatascar y de actualizar. Con frecuencia, segundo párrafo 122, somos débilmente conscientes de esta saludable verdad. El Espíritu Santo es el protagonista de nuestro ministerio. Uno de nuestros defectos suele ser la hiperresponsabilidad, que delata una floja conciencia de que somos órganos del Espíritu Santo en nuestro servicio al reino de Dios y a la comunidad cristiana. La hiperresponsabilidad se cree, no en teoría, pero sí en la práctica, que somos nosotros los responsables últimos de nuestra actividad ministerial. Esta equivocada convicción práctica provoca fácilmente en bastantes pastores una ansiedad que se traduce en impaciencia. Tal impaciencia acaba poniendo nerviosos a nuestros colaboradores, dificulta nuestra oración pacífica y sosegada y nos somete a un gasto excesivo de energías psíquicas. Muchas veces encubre nuestra inseguridad. Una viva conciencia de que Él es el responsable principal y fundamental del que proviene la fuerza salvadora, aquietaría muchas ansiedades y evitaría muchas impaciencias. El trasfondo de todo esto puede ser una poca fe en la actividad del Espíritu Santo. Y por tanto, todo lo tenemos que poner nosotros, todo lo tenemos que controlar nosotros. No delegamos nada porque si no, no hacemos bien las cosas. Cuando leía esto, en el confinamiento, me acordaba de un chaval de pastoral universitaria al que hace un montón de años le propuse la vocación sacerdotal, porque era realmente un colaborador espléndido, generoso. Bueno, me dice, ¿yo? ¿Para estar como vosotros? ¿Para un sin vivir? No, yo quiero disfrutar de la vida. Me dejó en crisis, porque efectivamente, porque nuestro ministerio igual no es atractivo, porque es que malvivimos, porque estamos de la ceca a la Meca. Ángel Moreno de Buenafuente, ahora que vengo de Buenafuente el Sistal, les decía una vez que él en el Alto Tajo, en esos pueblicos que él lleva desde ese santuario, desde el monasterio, dice que lo que más oye a la salida de la misa es esta expresión de su gente. ¡Ah, pero ya se va! Dice, es que eso lo tengo grabado a fuego, es lo que más oigo. Sí, porque estamos de la ceca a la Meca.
por envío ministerial y episcopal. Aquí, porque tienes no sé cuántos pueblos, no sé cuántos despachos, y andamos todos así, incluidos los obispos. El Espíritu Santo protagonista de nuestra actividad. Y finalmente, el Espíritu Santo agente principal en el discernimiento. 123. Fíjate. La tarea del Espíritu Santo en el presbítero. Fíjate, en los carismas de la Iglesia, 124, en primer lugar, descubrirlos. Es cosa del Espíritu Santo en nosotros descubrir los carismas, puesto que a menudo están soterrados. El sujeto que ha recibido un carisma no sabe que lo posee, se resiste a reconocerlo por negligencia o por temor a complicarse la vida. A nosotros nos toca ser ministros de la inquietud. Con tacto y paciencia nos corresponde ayudar a los sujetos a hacer este descubrimiento y despertar en ellos la decisión de ofrecer sus dones para servicio de los demás. La segunda tarea respecto a los carismas es propiamente discernir, ¿no? Se trata de activar la capacidad recibida del Espíritu Santo para distinguir los carismas auténticos de los sucedáneos, para detectar incluso en los auténticos lo que es del Espíritu y lo que es interpretación desviada o excesiva. Es esta una tarea delicada en la que la consulta y el diálogo se hacen necesarios y que en ocasiones desborda la capacidad del presbítero o del equipo pastoral. Discernir los carismas, descubrirlos, discernirlos y tercero, armonizar los carismas. No siempre los carismas, encarnados en personas o grupos, se armonizan espontáneamente entre sí. La mutua ignorancia, la recíproca competencia dificultan la armonía, que ha de traducirse no solo en reconocimiento mutuo, sino también en colaboración. Es misión del presbítero procurar esa armonía afectiva y efectiva que se traduce en convergencia y unidad en la diversidad. El presbítero tiene aquí la difícil misión de director de coro, que armoniza voces y cuerdas diferentes. Es decir, yo, empujado por el Espíritu, estoy ahí tratando de descubrir carismas, de discernirlos, de armonizarlos, o me dedico al mantenimiento, que es lo único que está a mi alcance y hago lo que puedo. El Espíritu Santo en mi propia vida. Pues que sigamos disfrutando de este sitio, de este monasterio, de esta comunidad. Yo conforme rezaba en el claustro y esas fuentes cantarinas, me venía continuamente las palabras de Jesús a la samaritana. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Ese es nuestro ministerio y nuestro sacerdocio. Pues parecido, si quieres coger también otras palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Que disfrutemos de lo que hace el Señor en nosotros y en nuestro ministerio. A las 6:15 tendremos ya la adoración arriba en la capilla en la que hemos hecho laudes y ahí en 6:15 en la adoración pegaré un pequeño empujón para el resto de la tarde. Ya no una charla tan larga como esta, sino unos minutos.